Dios los bendiga. Estamos transmitiendo en vivo desde Buenos Aires. Mi nombre es Noel Solís. Esto es Evolution Church. Y el mensaje de este día lo he titulado ¿Cómo prepararse para recibir la llenura del Espíritu Santo? Cuando hablamos de la llenura, ya este tema ya lo vimos, no hablamos solamente de recibir el bautismo del Espíritu Santo, sino que hablamos de una experiencia que tiene que ser algo constante en la vida de un cristiano, ¿sí? En la Biblia encontramos muchos ejemplos donde los cristianos fueron llenos del Espíritu Santo varias veces en diferentes situaciones. Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo no es solo un evento de una ocasión, es algo que tenemos que buscar constantemente y tratar de permanecer en eso. Y ahora voy a aclarar más por qué es importante, ¿sí?, ser lleno del Espíritu Santo. Por muchos años, las religiones, todas las religiones, han buscado hacer al hombre mejor, ¿sí?, de cualquier religión, ¿sí?, salvo alguna secta rara. Todas las religiones, aún las religiones paganas, es como que buscan que el hombre sea mejor, ¿sí? El problema es que el hombre no puede ser mejor, porque tenemos ya en nuestra naturaleza el pecado, ¿sí? El primer hombre, Adán, pecó y todos nosotros heredamos, ya vienen nuestros genes, ¿sí? Entonces, por más que vos quieras cambiar, con esfuerzos humanos, con ritos, con mil cosas que hagas, no vas a poder cambiar en tus propias fuerzas. ¿Por qué? Porque ya está en nuestra naturaleza. Por eso fue importante que viniera un segundo Adán, en este caso Jesucristo. La Biblia lo menciona en Hebreos como el segundo Adán, para empezar, por así decirlo, una nueva especie, si se puede decir esto, ¿sí?, donde nuestra naturaleza es cambiada, ¿sí? Entonces, sí podemos llegar a ser mejores y a cambiar, pero no con la ayuda humana o con el esfuerzo humano, sino porque una nueva naturaleza nos es dada. Eso es lo que dice la Biblia. El que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo me entrego a Jesucristo, cuando yo le rindo mi vida, lo primero que cambia en mí es mi naturaleza. Y ahí empieza una transición donde yo dejo la naturaleza vieja, ¿sí?, y empieza a nacer en mí una nueva naturaleza, una nueva vida. Ahora, acá el problema es que nosotros cuando nos entregamos a Cristo no es que ya como magia ya sos bueno, no. Sigue la vieja naturaleza en mí y está la nueva naturaleza, ¿sí? Cuando nosotros orábamos y le explicábamos a mis hijos, uno de ellos me dijo, ¿y por qué tenemos la carne? ¿Sí? ¿Cómo me saco la carne? Porque la Biblia habla de que la carne, ¿sí?, es la que nos hace pecar, la que nos hace hacer lo malo, ¿sí? Entonces yo le expliqué, no, la carne en realidad no es tu cuerpo, no es algo físico, ¿sí? La carne es algo espiritual que está en nuestra alma. El cuerpo, nuestro cuerpo, es santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es sagrado, no es algo malo. Dios lo creó. Pero dentro de nuestra alma hay algo que la Biblia, en el tiempo antiguo, en la época bíblica, se le llamaba la carne. ¿Por qué? Porque era una tendencia a satisfacer los deseos carnales, ¿sí?, o los bajos deseos. Eso la Biblia le llama la carne. Yo le digo, las nuevas versiones lo traducen ahora como los malos deseos, ¿sí?, como para que no se confunda con el cuerpo. El cuerpo es santo, el cuerpo es sagrado. La carne, que nosotros en versiones antiguas de la Biblia se llama la carne, en versiones más nuevas se le llama los malos deseos. Entonces, nosotros tenemos adentro nuestro dos naturalezas, por así decirlo. La naturaleza vieja, la naturaleza pasada,
y la nueva naturaleza. Y cuando nosotros obedecemos a nuestra carne o a los malos deseos, no es otra cosa que nuestra vieja naturaleza manifestándose. Y cuando nosotros obedecemos al Espíritu Santo, esa es nuestra nueva naturaleza tratando de agradar a Dios. Y la Biblia dice en Gálatas que hay una lucha dentro nuestro, entre el Espíritu Santo y nuestra carne. Por eso Pablo decía que no hacía lo que él quería, ¿sí? Decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Refiriéndose a la carne. Dice, porque lo que quiero, eso no hago, y lo que no quiero, eso hago. Porque había una lucha. ¿Sí? Entonces, por mucho tiempo, los cristianos creían, equivocadamente, no los primeros cristianos, sino unos siglos atrás, que la única forma de vencer a la carne era como mortificando la carne, y en las religiones más tradicionales la gente se daba golpes con, con cosas, golpe de pecho, y se iban hincados de acá hasta no sé dónde, y ayunaban y pasaban hambre, y creían que debilitando el cuerpo, su naturaleza carnal iba a disminuir y entonces podrían ser gente más consagrada. Y no funciona así. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la única forma de vencer la carne es siendo lleno del Espíritu. Entonces, entre más tú metes... ¿Cuántos les tocó los cassettes? Están todos millennials acá. El cassette, para los millennials que ven la tele, era un aparatito así, que era una cinta. A vos te tocó el invento de la luz. ¿Vos te tocó el cassette? ¿No? ¿Qué tenés, menos de 30? Claro. Los de menos de 30 no vieron el cassette, pero les cuento. Era un cartucho con una cinta dentro. Y la gente no era tan lindo como ahora. Grababa, ponía en la radio, estaba sonando una canción, vos ponías el cassette y ponías grabar y se grababa todo lo que salía en la radio. El problema es que se llenaba el cassette y la única forma de sacar lo viejo era poniendo algo nuevo encima. Entonces lo nuevo borraba lo viejo, ¿sí? Y de esa manera se salía lo viejo. Bueno, qué ejemplo raro, bueno. Sucede igual en nuestro espíritu, en nuestro interior. La única manera de deshacernos de la carne, de lo malo, es llenándonos del Espíritu de Dios. Es la única manera, eso dice la Biblia. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, siendo llenos del Espíritu Santo. Entonces, ese es el secreto que muchos no descubrían hasta que Pablo lo escribió en la Biblia, que la única forma en que nosotros podemos vencer nuestra carne es llenándonos del Espíritu Santo. Yo te digo, yo esto lo descubrí mucho más tarde. Yo me convertí como a los 15 años. Y por muchos años, siendo cristiano, un joven cristiano, yo luchaba contra mi carne porque yo quería agradar a Dios y no podía vencer cosas de mi carne. Y me esforzaba y después me sentía mal y le fallaba a Dios y pedía perdón y me volvía a sentir mal y volvía a intentarlo. Esa es la vida de muchos cristianos hoy en día, que no han entendido que la única forma de vencer a la carne o a los malos deseos es llenándonos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo vivía preocupado porque mi carne no se manifestara, no tomara el control y estaba todo el tiempo pendiente de no fallar, de no hacer algo malo, estaba enfocado en la carne y en sus frutos y en su manifestación, en vez de enfocarme en llenarme de Dios. Hasta que, leyendo la Biblia, entendí, y obviamente hasta que me pasó, cuando yo empecé a llenarme del Espíritu Santo, me di cuenta
que de manera natural esos deseos de la carne disminuían y cada vez eran menos y cada vez eran menos y cada vez me era más fácil a mí hacer lo bueno y cada vez sentía menos tentación y tenía menos fuerza en mí, menos poder sobre mí, la carne y por ende el pecado. ¿Por qué? Porque me había experimentado la llenura del Espíritu Santo. Entonces ahí descubrí que ese es el secreto. El secreto no es estar aguantándose las ganas y luchando contra la carne y nuestras fuerzas. Eso es lo que hace la religión. La religión es un intento humano de cumplir con las reglas de Dios, de tratar de ser santo en mis fuerzas. Es imposible. Olvídate. Es imposible. La única forma de vivir en santidad, de vivir agradando a Dios, es llenándonos de Él, porque Él es santo. Por eso la Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces es la naturaleza de Dios ser santo. Nuestra naturaleza humana no tiene santidad. Es un atributo que solo le corresponde a Dios. Entonces la única forma en que yo puedo vivir una vida santa, agradable a Dios, es llenándome de Él. Cuando soy lleno de Dios, entonces yo adquiero su naturaleza. ¿Se entiende? Entonces, por eso es la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, pero esta fue la introducción, medio larga. El asunto es el siguiente. Noel, ¿cómo hago? La pregunta del $1.000.000 para ser lleno del Espíritu Santo. Bueno, vamos para allá. Acompáñame a Efesios 5:18. Voy a leer la versión TLA. Dice, no se emborrachen con vino, dice acá el apóstol Pablo, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cabe mencionar que la borrachera es una de los frutos de la carne, dice, está en la Biblia. ¿Sí? Borracheras, herejías, orgías, y menciona una serie de los frutos de la carne. Dice, pero mira la analogía que es interesante. ¿Por qué Pablo dice, no se embriaguen con vino, dice otras versiones? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, dice la versión Reina Valera 60. Aquí dice, no se emborrachen con vino. Y nos pone la contraparte. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Entonces, ustedes ya muchos conocen este versículo, pero el que nunca lo oyó dice, ¿qué tiene que ver la borrachera con la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué Pablo usa la borrachera como un ejemplo en contrapeso con ser lleno del Espíritu Santo? Y eso es lo que vamos a analizar ahora, mira. Primero, acá los borrachitos, o los ex borrachos más bien, y ahora no tiene que haber borrachos. ¿Qué necesitabas para emborracharte? Uno, el vino, ¿no? O el alcohol, o la bebida que te emborracha, ¿no? Entonces, Pablo dice, no se embriaguen con vino, embriáguense, por así decirlo, del Espíritu Santo. ¿Cuál es digamos, la analogía que quiere darnos a entender? Bueno, vamos a analizar cómo se embriaga uno con vino para entender el proceso de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se embriaga una persona con vino? ¿Qué necesita? Si yo tomo un sorbo o un mojo los labios, ¿ya me embriagué? No. A menos que, no sé, tengas intolerancia cero al alcohol. Un trago, 2 tragos, no me voy a embriagar, menos alguien como yo, porque tu masa corporal también determina cuánto hace falta de vino para que tu cuerpo empiece a sentir los efectos del alcohol. Entonces, para emborracharse, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar varias copas, varios vasos seguidos, porque si yo lo hago, yo me tomo medio vaso hoy, medio vaso mañana, medio vaso, ¿yo me voy a embriagar? No,
Puedo estar tomando medio vaso todos los días y nunca embriagarme. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Si yo hoy me presento un domingo, una vez al mes, eso le pasa a mucha gente. Señor, lléname. Ay, qué lindo estuvo la reunión, me voy ya lleno. Tomaste un vasito. Y después, el otro domingo, otro vasito. ¿Un día vas a embriagarte? No. Yo tengo que exponerme constantemente. Entonces yo me tomo un vaso de vino, otro vaso de vino en el mismo momento, otro vaso de vino. Entonces, entre más yo me expongo, en este caso, al vino, mi cuerpo va a perder control y el vino va a tomar el control. Entonces, por eso Pablo usa esa analogía. Entonces, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, no va a bastar con exponerme una vez, un ratito. Yo tengo que empezar una búsqueda constante. Yo por eso les dije cuando empezamos a hablar de este tema, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tienes que estar dispuesto a orar todos los días y pedirle a Dios todos los días, lléname, Espíritu Santo. Lléname, Señor, de ti. Hoy lléname más, Señor. Y todos los días exponerte al Espíritu Santo. Y entonces cada vez Él va a empezar a tomar el control y tu carne va a empezar a perder el control. ¿Amén? Otro ejemplo. Si tú quieres ser lleno del Espíritu, al grado de ya no tener el control, sino que el control lo tenga el Espíritu Santo, te tienes que exponer al Espíritu Santo más de una vez, constantemente, hasta que Él tome el control. Algo que también determina la embriaguez, acá para los borrachos expertos, o los ex borrachos. Yo a veces me gusta ver series coreanas con mi esposa. Y los coreanos algo que hacen es que le dan fuerte al alcohol. Pero ellos no lo ven mal, ¿eh? Es como que es ya algo cultural, ¿sí? Se emborracha la mamá, la prima, la tía, la abuela, y lo ven como normal. Tienen todos remedios para la resaca, tienen todo un ritual. Bueno, lo que ellos hablan es que y esto se sabe entre los que toman, yo nunca fui muy hábil tomador, pero tenía amigos que en México también le dan fuerte el alcohol, soy mexicano para los que no saben. Y algo que se sabe es que si tú no has comido nada, si tenés el estómago vacío y empezás a tomar, te va a pegar más fuerte el alcohol, rápido. En cambio, si tú te fuiste a cenar bien comido y te traen otra, el alcohol, vas a tener más resistencia y tolerancia al alcohol y va a ser más difícil que te emborraches. Eso lo saben los que toman. Y hasta los que no toman me parece que es algo que es sabido. Bueno, si esto lo trasladamos al espiritual, si tú estás buscando ser lleno del Espíritu Santo y embriagarte del Espíritu y que Él tome control de tu vida, si tú estás lleno, es más difícil. ¿Y de qué estoy lleno? Esto ya lo hablamos una vez. Nuestra alma tiene hambre siempre, tiene sed. Y nosotros, si nos alimentamos diariamente, alimentamos nuestra alma cuando tiene necesidad. Entonces, ¿cómo alimento mi alma? Me echo una maratón de Netflix, me meto a las redes, veo reel, veo pavadas, escribo a escribo a aquel. La gente así, cuando está aburrida, ¿qué hace la gente? Prende la tele, mira una revista, pone una serie. ¿Eso está mal? No. Pero esa es una forma en que nosotros satisfacemos nuestra alma. Algunos se van a comprar ropa, las mujeres, algunos se van de shopping. Cada persona hace algo diferente para llenarse, para no sentirse vacío, para no sentirse solo, para no sentirse aburrido, para no sentirse deprimido. Busca llenarse con algo. ¿Sí? Hay gente que con el alcohol, hay gente que con las drogas, hay gente que con las mujeres, hay gente que con las redes. Esto es muy diferente en cada persona. Hay gente que con la televisión o las noticias o leer un diario y se llenan de eso. Ahora, si tú estás buscando que el Espíritu Santo tome control
y tú estás siempre lleno, tu alma está siempre llena, va a ser más difícil que te haga efecto, por así decirlo. Entonces, por eso los primeros cristianos acostumbraban el abstenerse, ¿sí? El ayuno espiritual es yo me abstengo. Es más, la Biblia lo dice. Por ejemplo, habla a las parejas, dice que el hombre y la mujer, Dios le prohíbe al hombre y a la mujer, a los esposos, que se nieguen en las relaciones matrimoniales. Dice, no os neguéis el uno al otro, salvo, es la única razón por la que Dios le permite a la pareja decir, hoy no, mi amor, salvo que os vayáis a entregar a la oración, dice. O sea, como decir, bueno, hoy no va a haber nada porque yo me voy a dedicar a orar todo este día, a consagrarme a Dios, a llenarme de Dios. Pero no sé si se fijan por qué usa Dios la analogía de decir, bueno, hoy no va a haber nada en la relación de intimidad. ¿Por qué? Porque puede ser que eso llene el alma de la persona y le impida ser lleno de Dios. Dices, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver. Porque la Biblia dice que en la relación íntima se llena también, se funde el espíritu y el alma, no es algo físico solamente. Entonces, la única razón que Dios le permite a una pareja para no tener intimidad es porque se van a entregar a la oración. O sea, porque va a buscar una llenura espiritual. Entonces, cuando el alma está satisfecha de lo que lo hayas llenado, de WhatsApp, de redes, de Instagram, lo que sea que llenó tu alma, difícilmente tu alma va a tener hambre suficiente o va a encontrar cabida el Espíritu Santo, porque ya está lleno. Nosotros no somos seres infinitos, somos seres finitos, tenemos una capacidad. Pablo decía, o le decía a Timoteo, dice, cuida tu depósito. Es como que tenemos un depósito para Dios, para ser llenados por el Espíritu. Entonces, si ese depósito yo lo lleno de otras cosas, ya no queda lugar para el Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso hay muchos cristianos que le cuesta acercarse a Dios porque, claro, buscan a Dios cuando ya están llenos. No, busca a Dios cuando tenés hambre. O no te llenes de porquería y llenate de Dios. No te llenes del mundo. Deja lugar a Dios. Dale lugar a Dios en tu corazón para que Él te llene. Y cuando hayas hambre, si me siento solo, me siento aburrido, no sé qué hacer, ese es el momento para buscar a Dios. Ese es el momento para decir, Señor, lléname. Llena este vacío. Y ahí, eso es lo que muchos no hacen. ¿Qué hacen? Ay, corre, voy a llamar a mi amiga. Ay, me voy para afuera porque me voy a deprimir. Ay, me voy a poner a ver las redes. Ay, me pongo una maratón de Netflix. Sonaste, negro. No es que te va a pasar nada, pero no le diste la oportunidad a Dios de que Él llene ese vacío. Entonces siempre lo estamos llenando con cosas que nos sacian. Y después vuelve el hambre y volvemos a buscar la chatarra. En vez de prepararnos un filete, cocinar, no, un alfajorcito, triple, chao. Pura porquería. Y a veces hacemos eso en nuestra alma. En vez de llenarnos de Dios, nos llenamos de chatarra. Y nuestra alma siempre está llena y no hay lugar para Él. Entonces, si querés ser lleno, deja un espacio. Y por último, hay una analogía hermosa, que hoy no va a dar tiempo verla toda, que es de los odres. Acompáñenme a Lucas, capítulo 5, 37 al 39, la versión NTV. Dice así, nadie pone vino nuevo en cueros viejos. O en otras versiones dice en odres viejos. Pues el vino nuevo reventará, ¿sí?, los cueros y el vino se derrama. Así que el cuero o el odre quedarán arruinados y el vino nuevo solo se debe de resguardar en cueros nuevos o en odres nuevos. El odre era alguno lo habrá visto ya, un saco de cuero
hecho de cuero de animal, casi siempre de cuero de oveja, donde guardaban el vino. Entonces, cuando la gente andaba en el campo, en la época bíblica, llevaban sus odrecitos, ¿viste? Esas bolsitas de cuero, y ahí llevaban el vino tapado. ¡Pum! Ese cuero, con el tiempo, después de usarlo mucho, o a veces de dejar guardado el vino fermenta. ¿Sí? Entonces, el vino hace que se hinche el odre. Pero el odre de cuero, con el tiempo se va poniendo duro. ¿Sí? Cada vez más duro, es menos flexible. Entonces, si uno pone vino nuevo que no se ha fermentado en un odre viejo que ya está duro, este vino lo que hace, se expande por la fermentación, por el proceso de fermentación se empieza a expandir. Y si el odre no es nuevo, ¿qué hace? Se empieza a desquebrajar, a abrir, entonces se rompe el odre y se pierde el vino. Eso es lo que dijo Jesús. Ahora muchos dicen, ¿qué tiene que ver eso? ¿Te fijaste que hay mucha simbología de vino en la Biblia? Para entender la llenura del Espíritu Santo. Jesús lo que estaba diciendo, no se puede poner vino nuevo, el vino nuevo que representa la unción nueva, la unción fresca de Dios, el Espíritu Santo. No se puede poner la unción nueva, el vino nuevo, en un odre. El odre somos nosotros. El odre es nuestro corazón, en un odre viejo. ¿Por qué? Porque no lo va a resistir. Porque el odre tiene que ser, ¿qué? Flexible. Entonces muchos dicen, ya sonamos. Si soy un odre viejo, lo que a mí me gustó de este versículo es que la palabra que dice para nuevo, vino nuevo y odre nuevo no es la misma palabra en griego. Vieron que la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento casi todo. La palabra en griego que dice para vino nuevo sí se refiere a algo nuevo. Pero cuando la palabra que dice odre nuevo es otra palabra en griego que puede referirse a algo que ha sido renovado. Mira qué diferencia. ¿Esto qué nos da pie? Nos da pie a entender que si bien aunque nosotros seamos odres viejos, podemos ser renovados para recibir el vino nuevo. Hoy no les voy a decir el proceso de renovación de un odre, ¿sí? Pero en pocas palabras implicaba untarlo con aceite, golpearlo contra una piedra, meterlo en agua hirviendo para que se desprenda toda la basura y frotarlo otra vez con aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo en la Biblia. ¿Qué es la piedra? Jesús. Dice la Biblia, id contra la roca y sed desmenuzados. Yo tengo que ir a Jesús, quebrantarme. Esa es la manera de renovarme. Yo tengo que dejar que el aceite del Espíritu frote mi corazón, frote esas áreas ásperas. Y tengo que someterme al agua, que es la palabra, hirviendo, que me desprenda todo lo malo. Y de esa manera yo renuevo mi odre y Dios me puede dar ese vino nuevo, esa unción fresca que tanto necesito. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Hoy vamos a orar no solamente por este mensaje, sino vamos a orar para pedirle al Señor que Él renueve nuestro odre y que podamos recibir ese vino nuevo. Juan, si me puedes poner un pad. Con esto terminamos nuestra transmisión y los de acá en casa.